Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecemos su gentil asistencia esta tarde a la conclusión de este foro sobre la sequía, con la conferencia Análisis técnico y científico del impacto de la sequía, a cargo de nuestros invitados, el doctor Alberto de la Mora Gálvez, el doctor Hermes Ramírez Pulices, y de nuestro consorcio, el doctor José Antonio Gómez Reina. Cedo el uso de la voz al señor ingeniero Raúl López Velázquez para que conduzca esta ceremonia. Muy buenas noches a todos, a todas. Qué bueno contar con su presencia. Voy a permitirme hacer la presentación de nuestros hoy conferenciantes y voy a empezar con el doctor Alberto de la Mora Gálvez. Él tiene su doctorado en Agua y Energía, Universidad de Guadalajara, maestría y en Análisis de Sistemas Industriales, también por la Universidad de Guadalajara. Es profesional, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, también por la Universidad de Guadalajara. En sus áreas de interés son la gestión educativa, la planeación y evaluación educativa, capacitación, gestión integral del agua, energías renovables, diseño de proyectos, automatización. Es profesor docente titular C, Universidad de Guadalajara, es rector de la Universidad Tecnológica de la zona metropolitana, también de esta capital. Tiene 2 artículos de congreso y revista, 8 artículos didácticos generados, 7 libros, está en el PROMED, en investigación, tiene una patente y tiene 32 tesis dirigidas. También voy a presentar al doctor Ramírez Sánchez Hermes Ulises. Su título es Doctorado en Ciencias, mención Química. Título de la tesis, Caracterización de la hidrología y sedimentación del lago tropical del lago de Chapala, México, por la Universidad de Sofía, Antipolis, Francia. Tiene maestría en Geociencias del Medio Ambiente. Título de su tesis de terminación, no lo voy a leer, espero no pronunciar tan mal, Dutaus de sedimentación dans le lac Chapala, México. O sea, como que se entiende, la sedimentación del lago de Chapala. Y de diferentes métodos de radiomedición de la Universidad de Aix, Marsella, Francia. Licenciatura en Ingeniería Química, título de tesis de terminación de sustancias volátiles. También su adscripción actual es director del Instituto de Astronomía y Meteorología, Departamento de Física, División de Ciencias Básicas, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías por la Universidad de Guadalajara. Tiene más de 400 participaciones en entrevistas, conferencias de radio, televisión, medios de comunicación. Libros tiene 6. Entre sus títulos está Para comprender el cambio climático, Fundamentos y actualidades endodoncia clínica, Introducción a la metodología experimental, Análisis de la canícula y su impacto en la agricultura en el estado de Jalisco, y entre otros Fundamentos de meteorología y climatología. También se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Gómez Reina, que es originario de Guadalajara, Jalisco, mecánico electricista por la universidad, maestría en Ingeniería de Proyectos por la universidad, doctorado en Ingeniería y Tecnología por la Universidad de Guadalajara y la Universidad y Universidades de Europa, coordinador de la Academia de Ciencias Exactas e Ingeniería de esta benemérita Sociedad de Geografía, de la cual es miembro. Catedrático nivel 1, nivel licenciatura, maestría, doctorado, coordinador de posgrado, director de más de 300 tesis de licenciatura, miembro de la Junta Académica del Doctorado en Ingeniería y Tecnología, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, miembro del Comité Académico del Doctorado en Ingeniería y Tecnología, coordinador general de comisiones del Colegio de Ingenieros Mecánicos, presidente de la Asociación de Energía Solar de Jalisco, miembro de esta asociación,
también es director de la ICARO Energía y Medio Ambiente, Sociedad Anónima, catedrático de cursos a nivel internacional por la Universidad Complutense, es autor y expositor en conferencias, en congresos y centros de investigación a nivel local, autor de 9 libros con registro ISBN y varios artículos científicos, autor de libros de ingeniería, de procuración, principios fundamentales de la geología, febrero del 2006, estadística y fundamentos de la investigación científica, diseño de sistemas de agua potable, instalaciones eléctricas, tomo 1, estadísticas y fundamentos de investigación científica, diseño de sistemas eléctricos industriales, tomo 1, sistemas eléctricos industriales, tomo 3, y es rector del Centro Universitario de Tonalá. Quedan con ustedes para hacer lo que es los temas del día de hoy, y dejaría al doctor Gómez Reina para que siguiera conduciendo estas presentaciones. Muchas gracias. Quiero hacer la aclaración que mi carrera dentro de la universidad, ahorita ya estoy en proceso de jubilación, o sea, estoy jubilado, pero más sin embargo yo desarrollé algunas de las actividades, porque no sabía que hubiera hecho tanto. Pero en fin, quiero agradecer también pues aquí a la presidencia de la Benemérita Sociedad de que un tema tan especial como viene siendo la sequía, pues lo desarrollemos en una forma pues desde el punto de vista académico. Ya a través de algunas actividades que hemos tenido aquí durante años, hemos presentado algunas ponencias, pero hoy pues vamos a compartir la visión de otros 2 compañeros, que vienen siendo Alberto de la Mora y Hermes Ulises Ramírez, que son gente que tiene experiencia. La mecánica va a ser la presentación de 15 a 20 minutos máximo de cada uno de nosotros. Posterior a eso vendrá la serie de preguntas y respuestas. Hacemos el resumen de todo lo que es el ciclo de la sequía, de las 3 conferencias anteriores y las de hoy, para llegar a conclusiones. Y les voy a pedir a los compañeros que hablemos en términos no tan académicos, o sea, no utilizar tanto lenguaje académico, porque muchas veces pues nos perdemos en lo que queremos transmitir. Entonces pues agradecemos, y yo creo que iniciaríamos con Alberto de la Mora, posteriormente Hermes Ulises, y finalmente lo haría yo. Alberto de la Mora nos va a presentar algo de su materia, que viene siendo la automatización, pero desde el punto de vista del riego, que es donde vamos a trabajar. El doctor Hermes nos va a hablar sobre el cambio climático. Es un especialista, ha estado trabajando en los proyectos a través de diferentes organismos internacionales, muy reconocido en Francia por sus trabajos sobre eso. Entonces es sobre el ciclo del calentamiento global desde el punto de vista científico. Y al final yo voy a hacer un caso de estudio que no hay conclusión, sino que es una reflexión. Bueno, muchas gracias. Entonces, pasamos. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero aclarar que tomé el tema de la sequía, pero desde el punto de vista de un riego eficiente, porque finalmente, como convergen todos estos temas, al final la sequía es la ausencia o la no presencia, estadísticamente hablando, del agua, como se presentaba antes, por lluvia, por riego, de alguna manera, en los lugares en donde existe agua y después no existe, entonces le podemos llamar que tenemos un principio de sequía. No es tener agua, porque hay lugares que se tiene mucha agua, pero no pueden subirla por la orografía del terreno. Entonces, a un lado de ese lugar que tenemos humedales, no hay agua, por lo tanto tenemos sequía y sequía. Así que el uso eficiente para del agua para riego es un tema que pega, que viene a colaborar de alguna manera en la mejora
la permanencia del agua o la ausencia de sequía, que eso es lo que se está viendo, ¿no? Así que entonces parto yo de unas preguntas que considero que son las que nos pueden guiar: dónde aplicar el agua, cómo aplicar el agua y cuándo aplicar el agua. Y todo esto, claro que tiene muchos efectos en la sequía desde el punto de vista. Si nosotros sabemos dónde aplicar el agua, no hay pérdida de agua. Si sabemos cómo aplicarla, por algún método técnico, tecnológico, de algún sistema, por riego, aspersión, microaspersión, lo que sea, también podemos hacer más eficiente el uso del agua. ¿Y cuándo aplicarla? Pues hay temporales, hay épocas en donde el agua se evapora o si el terreno es muy inclinado, corre, porque no le hacemos algunas guías para conducirla, pues para hacer que su eficiencia aumente, ¿no? Y inicio con esto. Nosotros aquí tenemos una visión mundial hasta el 2050 de cómo la población mundial va a demandar agua. Y vemos que prácticamente es lineal en aumento. Entonces va a seguir creciendo la demanda. Y por otro lado, en esa demanda nosotros tenemos una cantidad única de agua, que es el agua mundial disponible, y en el 2050 nosotros vamos a tener esta demanda de agua. O sea, sí, el problema es grave y la verdad es que es un tema actual, es un tema que sí nos debe de importar a todos, ¿no? Y para entender su ciclo, nosotros tenemos aquí las aguas corrientes, desde ríos, el agua que escurre por riego o por lluvia, toda la que se filtra o se absorbe por el agua y por temperatura se evapora. Ese es el ciclo más o menos normal en cualquier parte, ¿no? Entonces, para ser eficiente, nosotros debemos regar en las raíces. Por eso el riego por goteo es, lo vamos a ver más adelante, el más eficiente de las formas en que se usa el agua, ¿no? Aquí tenemos que es riego por inundación. Ustedes lo han visto, es el más común. Le abren al canal y hacen que toda la tierra se inunde de una manera a veces hasta indiscriminada. Lugares quedan inundados completamente al grado de que las mismas plantas se ponen amarillas, o se degradan, y otras no alcanzan a llegar porque el terreno no está nivelado o no está con los canales para conducir el agua. Su eficiencia es muy baja. Es por aspersión, obviamente también tenemos mucho problema y tampoco es tan eficiente, aunque aumenta la eficiencia. Requiere mucha energía y no tiene mucha especialización técnica, no usa muchos recursos tecnológicos. Sin embargo, el riego localizado, que es el que se está usando más ahorita, inclusive en la caña de azúcar, que luego es quemada, las mangueras y los sistemas están, digamos, protegidos contra el fuego, ya que el fuego levanta hacia las hojas de arriba y no quema la parte de abajo, o el calor es bajo, vamos a decir, ¿no? Este es el más eficiente, pero es muy alta la especialización y por lo tanto muy caro. Pero este es el que rinde mucho más, o es más eficiente. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos que en el manejo del riego, aquí en inundación, nosotros tenemos en el maíz una producción de aproximadamente 10 toneladas por hectárea, y por aspersión aumentamos un poco, por gotero aumentamos. Aquí en este caso estos dos son iguales y esta es una técnica de gotero. Técnicamente es una forma, vamos a decir, de depositar el agua, ¿no? Pero vemos aquí en el riego de metros cúbicos por hectárea cuánta cantidad de agua se requiere y la eficiencia en kilogramos por metro cúbico. Al final lo que tenemos que ver nosotros es eso: cuánta agua nosotros distribuimos y cuánto nos produce en energía, vamos a decir, desde el punto de vista de los alimentos. Cuánto producimos de alimento contra el agua que invertimos, ¿no? Y este es lo que medimos aquí en la eficiencia. Y en el maíz se ve que es mucho mejor. Desafortunadamente esta técnica es cara y no llega a todos los agricultores, ¿no? Así que entonces, basado en lo anterior, estas serían algunas opciones que creo que son interesantes. La primera es un ciclo de eficiencia de la gestión del agua, donde entra mucho el diseñar el sistema de riego, el ver de dónde es la fuente y su retorno, porque el agua regresa a la tierra y alguna que no se aprovecha se filtra, llega otra vez a los mantos freáticos
y se puede reutilizar en los pozos que se tienen. Cómo mantener ese sistema eficiente, cómo lo aplicamos y dónde, y que sea programado, o sea, durante el año, cuándo es mejor aplicar el riego y el tipo de riego. Las herramientas que se usan, los servicios que se dan, los productos que se tienen, la capacitación es un entorno que debe dar un servicio completo al agricultor. Hay que partir del hecho de que, y más México, es un país que, a pesar de que produce muchos bienes y servicios de muchos tipos, básicamente la agricultura su base económica, vamos a decir, porque ya nos ha pasado que nos confiamos en el petróleo y los resultados fue una devaluación. Nos confiamos en otras circunstancias y lo mismo. Y hoy están regresando al campo al grado de que hay muchos apoyos. Viciados ya de alguna manera, algunos agricultores consiguen las firmas para que el gobierno les pueda dar los apoyos gratis que por hectárea está dando Procampo o algunos otros apoyos sociales, y no producen lo que tienen que producir o no trabajan la tierra como deben de trabajar, ¿no? Estas son, de todo lo que he estado comentando, algunas grandes enunciados, digamos, de lo que parto entonces para hacer de cuatro grandes grupos algunas observaciones. Y van a ver, espero que lo podamos contemplar, que estos cuatro sectores o estas cuatro grandes áreas que vamos a ver enseguida son las que debemos empujar de alguna manera para que tanto los legisladores como los gobiernos municipales y todos aquellos que trabajan alrededor de lo que es gestión y legislación del agua, el uso eficiente del recurso, se pongan pues de alguna manera a trabajar y armar conciencia de que en un futuro, alguien por ahí dijo, y ahorita lo voy a mencionar, que podemos hacer una huelga de hambre, por eso se hace huelga de hambre, pero que hagan huelga de agua no duran 3 días. El doctor Gómez Reina es algo que lo usa mucho esa analogía, y de alguna manera cuando el agua empiece a escasear y el agua sea, y lo podemos ver, no sé, todavía hace 20, 25 años podíamos tomar agua de la llave, 30 años. Hoy nos cuesta 25 pesos un garrafón de 20 euros. Si ustedes creen que eso no es importante, es porque lo pagamos y lo vemos ya natural, pero la verdad es el líquido más caro que pagamos es el agua. Y es un recurso que se está agotando, al menos en su forma pura o de consumo humano, ¿no? Vamos a ver siguiente, por favor. Entonces, en la categoría técnica, la medida sería nivelar la tierra para aplicar el agua de manera uniforme, para que los escurrimientos no se vayan, el agua no se desplace, no se estanque y eche a perder inclusive hasta la tierra. Irrigar con bomba para mejorar esa distribución del agua, o sea, con aspersores y con sistemas. Rociar eficientemente el suministro de manera uniforme pues, del agua. Rociadores de precisión y baja energía para evitar la evaporación y pérdidas con el viento. A veces los ventarrones están uno regando y el agua se va para otro lado, no se utiliza adecuadamente. Remover la tierra para promover infiltración del agua al suelo y evitar pérdidas porque escurra y se vaya a canales o a lugares más profundos. Regar por goteo para cortar la evaporación y otras pérdidas de agua, y eso incrementa mucho la producción de los cultivos. Si me permiten la idea, prueben, si tienen macetas, prueben a poner una manguerita delgadita que ya la venden en Home Depot y la conectan con un relojito que es mecánico a la llave. Entonces le ponen, digamos, 15 minutos. Entonces todos los días a la misma hora abre 15 minutos de agua y en cada maceta le ponen un agujerito y tienen un microaspersor. Entonces llega a sus plantitas todos los días con el agua que es suficiente. Hay que ver qué tipo de planta es para ver cuánta agua consume y cuánta agua hay que darle, ¿no? Cada cuándo hay que darle. Y eso se puede pues, programar. O sea, la tecnología sí existe como para poder hacer un uso eficiente del agua. Hay que adquirirla, hay que gastarla y por eso es alta su especialización, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, mejorar los horarios de riego, no permitir, por ejemplo, que los agricultores, sobre todo los de caña, de repente prendan los aspersores y son unos cañones enormes que se ven en el campo, por lo menos aquí en Jalisco, y están pasa uno por la brecha y aquello está inundado, tirando agua, o sea, realmente no hay un control. Mejorar la operación de los canales para suministros temporales, aplicar el agua en los momentos esenciales para la productividad. Hay quien el agua la pone, por ejemplo, en diciembre. Las plantas en diciembre están dormidas por ciclo de vida. Hay muy pocas plantas que en diciembre
digamos, crecen o se desarrollan, ¿no? Y sin embargo en diciembre está esa es agua que no se va a utilizar bien. Conservar el agua embalsada y los métodos de preparación del campo. Tenemos, donde quiera tenemos lo que le llaman ollitas o ollas de agua. Vamos por la carretera y hay lugares que parecen como pozos, realmente, porque no llegan a ser ni presas ni nada, ¿no? De hecho, por aquí en Tonalá se habló el otro día unos niños de una secundaria que se fueron a nadar, ¿no? Esos son los pozos. Esos pozos, como no se mueve el agua se estanca, el agua empieza a contaminarse y hay que trabajarla un poquitito, por lo menos oxigenarla o ponerle algún sistema de vida para que tenga un reciclaje, vamos a decir, ¿no? Mejorar el mantenimiento de canales y equipos, reciclaje de agua de drenaje y embalsada. El agua de drenaje que tiramos nosotros en Guadalajara, que nos cobra el CIAPA, no se trata. O sea, realmente se tira. Entonces, si estamos pagando la descarga, pues también podemos nosotros recuperar. ¿Cómo? Los legisladores se tienen que poner a trabajar haciendo leyes para que las casas, las nuevas, aquellas que otorguen un permiso nuevo de construcción, modificación o fraccionamientos nuevos y todo, ya cuenten por ley con plantas de tratamiento, que lo paguen entre todos los colonos. Y poco a poco ir cambiando todos esos esquemas que hoy parecen arcaicos, obsoletos, ¿no? Así, desde el punto de vista institucional, la formación. En las escuelas no se les enseña a cuidar el agua, no se les da una cultura de agua, no hay una formación de los técnicos para que asesoren, no hay una transmisión de información o una transferencia de las tecnologías. Las personas que saben se quedan con ese conocimiento y lo venden muy caro, en vez de dar asesorías continuas o programas de gobierno que preparen a los agricultores o en general a todas las personas para poder manejar mejor el agua, ¿no? No hay organizaciones, sí, como Red en Lagos de Moreno, como aquí mismo los Amigos del Lago, hay varias organizaciones, pero que vamos, no van al fondo o no los dejan ir al fondo porque no son todos, no es toda la sociedad. La sociedad, hemos creado pues nosotros una sequía. Esa es, al final mi conclusión podría ser, nosotros apoyamos la sequía, de alguna manera, por no acción, o pues por omisión, o por no hacer pues absolutamente nada, ¿no? De alguna manera. Y este tipo de conferencias, este tipo de trabajos que se hacen, por ejemplo, el de hoy, que me agrada mucho ver, quizás pueda ser el inicio de un buen proyecto en donde sí se pueda llegar por medio de consejos a los legisladores para que estos pudieran empezar a trabajar un poquito en la legislación, ¿no? Establecer un sistema de impuestos por mala o exceso de uso de agua. Nosotros aquí solamente son multas, pero son, si se fijan, a veces arbitrarias. Y el otro día supe, lo voy a decir porque no diga nada malo, pero el otro día supe que es prerrogativa del director del CIAPA, presidente del consejo del CIAPA, condonar los consumos de agua. O sea, si es mi amigo, yo voy con él y me puede condonar, me puede cancelar mi deuda, y eso está mal, eso no es justo, pues en una sociedad que se precie de equitativa y justa no es posible que existan ese tipo de extremos, vamos a decir, ¿no? Los marcos legales para establecer mercados de agua justos y reales, tampoco existe el mercado, tenemos nada más el CIAPA, él pone los precios, él dice cuánto vale y todos nosotros aceptamos sin saber exactamente si eso cuesta o no cuesta. Lo que es justo es pagar lo que en realidad cueste el tratar y distribuir el agua para que llegue a mi casa. Yo creo que es justo pagarlo, ¿no? Y tendrá un precio diferente quizás que en León, que quizás que en Guanajuato, que quizás que en otro lado, que sea más barato, vamos a decir, el porteo de esa agua, ¿no? Y sobre todo mantener mayor información para que todo el mundo esté bien enterado y realmente se comprometa con una cultura del agua, que al final así le llamaría, ¿no? Establecer una cultura del agua, que sería todos los organismos, todas las sociedades, de escuelas, en todos lados, empezar a gestar, vamos a decir, una nueva conducta en presencia del agua o a favor del agua. ¿Sí? En la parte agronómica hay cultivos que no son los adecuados para ese terreno y consumen mucha más agua. O
le damos más agua de la que requiere el cultivo, entonces hay que seleccionar las variedades. La gente a veces siembra caña porque es lo más fácil y porque hay apoyos. Y cambiarse de cultivo le es muy costoso porque hay que aprender. Bueno, pero entonces las universidades, entonces los organismos y el gobierno, y acabamos haciendo o produciendo lo que el campesino quiere y no lo que el pueblo o la sociedad requiere. Alimentos, y por eso algunos alimentos cuestan muy caros y otros cuestan muy baratos, dependiendo del tipo de cultivo, ¿no? Así que hay que analizar condiciones climáticas, cantidad de agua disponible para saber qué cultivos son los adecuados. Hay que seleccionar aquellos que son resistentes a condiciones secas o cuando hay escasez de agua para que puedan ser más durables, más duraderos, y sobre todo aquellos que tengan un valor agregado. Hay cultivos que podrían dedicarse, hay países que son muy fríos, que están congelados toda la parte del año y sin embargo pueden comprar sus otros alimentos que producen otros países para completar su dieta, gracias a que ellos producen un alimento que no se produce en ningún otro lado y el país está dedicado solamente a ese alimento. 2, 3 tipos de alimentos que distribuyen en todo el mundo y con eso pueden adquirir lo que ellos quieran. Entonces a veces también querer producir todo es malo, ¿no? Y a veces exageramos y caemos en este tipo de ciclo, vamos a decir, de una espiral que nos lleva a poder ahorita estar preocupados, y es muy bueno, pero deberíamos estar, yo creo que más bien ocupados con esto de la sequía. Debemos hacer que el gobierno, debemos hacer que la sociedad se preocupe junto con nosotros, o se ocupe junto con nosotros de modificar este entorno, ¿no? O este futuro anunciado de alguna manera, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Con ustedes, Hermes Ulises. Adelante. Muy buenas tardes, noche a todo el mundo. ¿Sí se escucha? No sé. Bueno, ahora sí se escucha, ¿verdad? Muy buenas tardes, noches a todos. Yo les voy a hablar un poquito acerca de un fenómeno que mucha gente lo confunde con cambio climático. Y no, el doctor Gómez Reina había hablado que iba a hablar un poquito acerca del cambio climático. El asunto está en que el cambio climático es un tema, primero, muy complejo. Segundo, es un tema muy polémico. Tercero, yo creo que por ahí había anunciado que el próximo mes van a tener todo un ciclo de conferencias acerca de cambio climático. Y básicamente yo lo que quiero ahondar en ese sentido de cambio climático es de que básicamente es el reto más importante que tiene la humanidad para este siglo y para lo que sigue en el futuro. Y dentro de eso, pues yo lo que quise es que ustedes conocieran un poquito por qué a veces tenemos sequía en ciertas regiones del mundo y basarme básicamente en qué es lo que está ocurriendo en México. Y dentro de ello, pues está un fenómeno que por ahí mucha gente lo confunde también con cambio climático o lo asocia a cambio climático, que es el famoso ENOS. Si ustedes se fijan, yo le puse ahí arriba 4 letras que cuentan una gran historia. ¿Por qué? Porque básicamente el ENOS significa, adelante, el niño oscilación del sol. Y básicamente estos dos fenómenos son fenómenos naturales. No tienen que ver absolutamente nada con el cambio climático, porque estos han existido básicamente desde tiempos muy remotos y son básicamente los que están controlando de alguna manera los ciclos de lluvia y sequía que existen precisamente en el planeta, y aunque se generan en una región X del planeta, pues tienen repercusiones prácticamente en todo el mundo. ¿Adelante? Bueno, yo creo, o me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de este término. Y básicamente lo que ocurre es que cuando nosotros estamos hablando del niño, es que existe un sobrecalentamiento básicamente del Océano Pacífico Central, que inicia básicamente en las costas de América del Sur y que se va extendiendo básicamente hacia por todo el Océano Pacífico hasta la zona de Oceanía y Asia. Y obviamente este fenómeno de calentamiento de agua de las aguas superficiales del océano tiene gran repercusión precisamente en el clima de las diferentes regiones del mundo. Es algo que le llaman teleconexión. Vamos a ver un poquito
más adelante, que es esa teleconexión. Por contrario, existe el otro fenómeno que le llamamos la niña, y que básicamente es el proceso a la inversa, que en lugar de calentarse estas aguas, lo que está sucediendo es que hay años en los cuales hay un enfriamiento de esa región del planeta, que como consecuencia obviamente también tiene grandes cambios en el clima y las precipitaciones en las diferentes regiones del mundo. En esta imagen nosotros podemos ver precisamente los dos fenómenos. Aquí, si ustedes se fijan, esto es enfriamiento, esto es calentamiento. Aquí tenemos el fenómeno del niño y aquí tenemos el fenómeno de la niña. Adelante. ¿Cuándo decimos que tenemos un niño? Pues básicamente ya hay unos parámetros establecidos a nivel internacional que nos dicen que cuando nosotros tengamos un cambio de temperatura superficial del mar mayor a 0.5 grados centígrados en el océano Pacífico tropical, podemos empezar a hablar de ese término. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones sí se ha calentado esa región del planeta, pero no ha llegado a esto 0.5 grados centígrados. Y por lo tanto, pues se siente o está latente un niño o está latente una niña sin enfriamiento, pero no ocurre hasta que se cumple esta condición, de que tengamos al menos 5 meses precisamente con esta temperatura, ya sea positiva o negativa, que sería niño o niña, y que persista más de 5 meses, entonces ya le denominamos como el evento niño perfectamente bien establecido, o el efecto de la niña en el caso del niño. Sin embargo, este es un proceso que no tiene un ciclo muy regular. ¿Qué significa eso? Que hay procesos en la naturaleza en los cuales se repiten cada cierto tiempo. Sin embargo, este tipo de fenómeno puede durar su ciclo desde 2 a 7 años en que se vuelva a repetir. Y durante los últimos años pues, hemos tenido una gran irregularidad precisamente en cómo se manifiesta precisamente este fenómeno. Este fue uno de los niños más importantes que hemos tenido en la historia, que fue el niño del 98, básicamente. Empieza en el 97 y se prolonga hasta el 97, donde tuvimos incrementos de temperatura bastante importantes que provocaron precisamente una gran cantidad de transformaciones precisamente en el clima del planeta, y por lo tanto también grandes zonas en las cuales dejó de llover y otras zonas en las cuales llovía torrencialmente con inundaciones bastante importantes. Adelante. Bueno, para que podamos entender este proceso, pues básicamente aquí tenemos el proceso en el cual este es el niño, se calientan estas aguas y esta lluvia que normalmente tiene que estar en el centro del océano Pacífico se desplaza a las zonas ecuatoriales de América del Sur, y obviamente esta zona no está preparada para recibir esa cantidad de lluvia, principalmente las costas de Perú y Ecuador, y obviamente sufren una gran cantidad de inundaciones. Por otro lado, cuando tenemos el fenómeno de la niña, esa lluvia se traslada básicamente a la parte más occidental del océano Pacífico, provocando una gran cantidad de lluvias precisamente en toda la zona de Asia-Pacífico y provocando inundaciones en esas regiones. Mientras que en el estado neutral, la mayor cantidad de precipitaciones se registra básicamente en el centro precisamente de todo ese largo océano que es el océano Pacífico. Adelante. Yo les platicaba por ahí que esto tenía consecuencias a nivel mundial, o sea, no es exclusivo de esas dos regiones del planeta. Eso significa que nosotros tenemos cambios importantes como la dirección de los famosos corrientes de chorro, que este es el comportamiento más o menos normal, la línea blanca, que conlleva precisamente cómo se van metiendo precisamente en el hemisferio norte, pero cuando hay el efecto del niño, esas corrientes descienden un poco, y en el caso de la niña pues ascienden a latitudes un poquito más superiores, que conlleva precisamente el movimiento de nubes y por tanto la cantidad de precipitación que pudiera haber en una región u otra, y por lo tanto inundaciones en unas regiones del mundo y sequías extremas en otras partes del mundo. Adelante. Aquí sigue, por favor. Entonces, básicamente podemos ver aquí, esta es una de los episodios precisamente de niño en diferentes meses. Esto es diciembre, febrero, y más esto es junio y agosto, y nosotros podemos ver aquí precisamente zonas en las cuales se calentó el planeta más de lo normal por efecto del niño, lugares en los cuales había gran cantidad de humedad que normalmente no existe, zonas también donde hacía frío inusual, y obviamente si ustedes se fijan, esto trae transformaciones prácticamente en todas las regiones del mundo, trayendo humedad en regiones que normalmente son secas o trayendo sequías en otras regiones que son
en condiciones normales con una precipitación bastante importante. Adelante. Aquí sí. Esta fue la que había puesto al principio, no sé por qué apareció. Normalmente, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que existe ese fenómeno? Básicamente, alrededor de todo el planeta existen estaciones, boyas en las cuales tenemos registro de información meteorológica, y en el caso del Océano Pacífico, pues en toda esta región existe una gran cantidad de boyas que nos están mandando información. Ese Océano Pacífico lo dividimos en diferentes regiones: la región 1-2, la región 3-4, la región 5 y la región 4, pero esta es la región 3-4. Entonces aquí básicamente se están tomando los registros de temperatura para ir viendo precisamente si nosotros estamos registrando condiciones, ya sea de niño cuando se calienta esa región del planeta, o si estamos registrando condiciones de niño cuando esa región del planeta se está enfriando. Entonces aquí tenemos básicamente que nosotros estamos prácticamente como una rueda, una montaña rusa, en la cual hay eventos en los cuales en una región del mundo X puede llover cantidades exorbitantes, mientras que en otro periodo pues va a tener una sequía extrema, y vamos a estar prácticamente oscilando en ese ciclo dependiendo la presencia de estos dos fenómenos, que son los que controlan de una manera muy importante a corto plazo precisamente la presencia o ausencia de precipitaciones. Adelante. En el caso de los últimos años, a partir del año 97 hasta el año 2014, pues estos han sido en rojo precisamente los meses en los cuales hemos tenido presencia de incrementos de temperatura por arriba de 0.5 grados centígrados, y si ustedes se fijan, los valores más altos ocurren en este periodo, que los comparamos con los demás, sí han aumentado, pero no en la cantidad que tenemos aquí. Y esto coincide básicamente con el episodio del Niño más importante de toda la historia del planeta, que fue el del año 98, al menos del que se tiene registro, mientras que las azules son prácticamente entrevientos cuando ocurre el fenómeno de la nieve. Y si tratamos de ver cuándo se repite este proceso, no hay una regularidad. Si ustedes se fijan aquí, un cierto tiempo apareció condiciones de niña, volvió a aparecer condiciones de niño, condiciones de niño, condiciones de niña, y quiso intentar ser niño, y prácticamente hemos estado jugando durante los últimos años con esta secuencia de episodios niño-niña, y la neutralidad pues ha sido un poco escasa en comparación con décadas y siglos anteriores. Adelante. Aquí podemos ver precisamente qué es lo que ha impactado precisamente estos dos fenómenos ya en nuestro país en específico. Aquí estamos detectando precisamente condiciones de niño, condiciones de niña, niña, niño y neutral. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos básicamente los diferentes tipos de sequía en todo nuestro país, cómo se ha ido comportando. En un año niño normalmente tenemos presencia de año anormalmente seco o sequía moderada. Pero ¿qué sucede cuando tenemos niño? Por ejemplo, en estos casos llegamos a tener sequías extremas o sequías que se consideran excepcionales. ¿Qué significa esto? Que los dos fenómenos, ambos, el niño y la niña, nos provocan sequía, aunque esa sequía es mucho más severa cuando nosotros tenemos presencia básicamente de niña con valores mucho más extremos. Este es el año 2011, si ustedes se fijan, prácticamente todo el país tenía condiciones de sequía extrema y de sequía severa, y estas son las condiciones que tenemos actualmente en este inicio del año. Prácticamente teníamos condiciones de neutralidad. Pero ¿qué ha sucedido durante estos últimos meses? Adelante. Pues básicamente nosotros estamos tendiendo precisamente a condiciones de niño. Aquí estamos viendo precisamente que esas eran las condiciones que existían en estas fechas de abril al 3 de mayo de las condiciones del Océano Pacífico, y estas son las que se proyectan básicamente para septiembre y noviembre, en el cual vamos a tener un incremento de temperatura, por lo que nos va a dar prácticamente, y lo que están diciendo la mayoría de los modelos matemáticos que se corren para ver si va a haber un año niño o un año niña, básicamente se estima que a final de año vamos a tener ya perfectamente bien identificado la presencia de temperaturas por encima de 0.5 grados centígrados durante 5 meses, y por lo tanto vamos a poder establecer que este año o finales del año 2014 tiene condiciones de nieve. ¿Y eso qué nos va a llevar? Nos va a llevar básicamente
a que la probabilidad, si ustedes se fijan, de niño es lo rojo, son muy altas, las de neutralidad están descendiendo a final del año y básicamente niña pues está prácticamente sus probabilidades bastante bajas. Estos son los diferentes modelos que se corren a nivel mundial y todos tienen básicamente la misma tendencia, en el cual hablamos de una probabilidad por arriba del 70% de que tengamos niño a final de año. ¿Qué nos va a dar esto como consecuencia? Pues obviamente alteración en las condiciones meteorológicas y por lo tanto la cantidad de lluvia que va a presentarse en el país va a tener un comportamiento, vamos a decir, anormal a lo que sería comparado con un año neutro o neutral. Adelante. Básicamente aquí vemos que los primeros 2 meses, mayo y junio, pues vamos a tener precipitaciones por encima de la norma, mientras que a partir de julio vamos a empezar a tener lo que es julio, agosto y septiembre, vamos a tener, sobre todo en la parte sureste de México, descensos bastante importantes de la precipitación para posteriormente en octubre y noviembre volver a tener precipitaciones por encima de la media. ¿Y qué sucede? ¿En qué nos va a impactar esto? Pues básicamente la disponibilidad de agua, sobre todo en las zonas que son de tipo agrícola. ¿En qué fechas empiezan los agricultores a sembrar su tierra? 15 de junio. Por ahí de junio. Y si nosotros vemos, pues aparentemente vamos a tener condiciones, al menos en el estado de Jalisco, que van a ser precipitación normal. Pero ¿qué sucede? Que las plantaciones pues necesitan agua para poder desarrollarse. Y básicamente si a partir de julio, agosto y septiembre vamos a tener descensos de las precipitaciones en la parte sur y sureste, centro de México, afectando obviamente el estado de Jalisco, pues básicamente no vamos a tener la cantidad suficiente de agua disponible para las plantaciones que se están proyectando esos meses. En agosto, septiembre llena el grano del maíz. Así es. Cuando más Entonces, se ocupa el agua. hay una gran preocupación precisamente por parte de los agricultores ante esta situación. Y posteriormente recuperamos octubre y noviembre, y si ustedes se fijan, pues esto no nos sirve absolutamente para nada desde el punto de vista agrícola. A lo mejor para las ciudades sí es muy importante, porque vamos a tener una captación mayor de agua en esos meses que pueden ir a dar a nuestros cuerpos de agua. Entonces, básicamente esta es la expectativa que tenemos con respecto a la sequía en este año, y si ustedes se fijan, pues al principio todo muy bien, son las proyecciones de junio, y esto es abril, mayo, junio, básicamente no tenemos problemas. De hecho, este mes de mayo hemos tenido precipitaciones por arriba de los mayos tradicionales. Mayo sí tiene precipitaciones, pero este año ha sido atípico en comparación con años considerados como normales. Adelante. Agosto, si ustedes se fijan, es uno de los meses trascendentes desde el punto de vista agrícola, pues tenemos un déficit de precipitación bastante importante en nuestra zona. Adelante. Septiembre, pues básicamente estaríamos en condiciones normales. Adelante. Octubre ya empezamos a tener incrementos de precipitación en comparación con la norma, aproximadamente hasta un 20%, ahí lo tenemos, por encima de la media histórica. Adelante. Y en cuanto a las temperaturas, pues básicamente tendremos ligeros incrementos. No sé si ustedes se han dado cuenta, este año no ha tenido la temporada típica antes del periodo de lluvias, que antes era bastante sofocante. Sí hemos tenido temperaturas altas, pero no las que se han registrado en años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido pues no tenemos mucho que preocuparnos, tanto desde el punto de vista de las personas como de las plantaciones, porque las temperaturas van a estar dentro de normal. Aquí el asunto más importante y el más problemático es la disponibilidad de agua, sobre todo de agua de temporal, que es donde tenemos la mayor producción agrícola en este país. Sabemos que el riego es menos en comparación con el agua. Pues básicamente esta era la parte que yo quería que ustedes tuvieran conciencia de qué es lo que nos espera precisamente para este año, y que básicamente está controlado a corto plazo por esos dos fenómenos denominados el Niño y la Niña. No sé si fui lo bastante claro, y si no, en la serie en la ronda de preguntas y respuestas, con mucho gusto aclaramos todas sus dudas. Vamos a tratar de entender. La conferencia o la plática que les iba a dar el día de hoy, que les voy a mostrar, yo la iba a titular Ciudad versus Campus. En
relación al agua. Pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces iniciamos con lo que viene siendo la ciudad. La ciudad de Guadalajara tuvo 4 fundaciones y todo el problema primero fue la violencia, porque sí tenían agua, pero con los cascadas tuvieron que buscar agua y buscaron este valle. Y en estos valles, pues sí, vinieron en tiempo de lluvias y encontraron mucha agua. Y posteriormente, pues nos quedamos aquí y ha pasado una serie de elementos que vamos a ver ahorita a continuación. Este es Guadalajara en el siglo XVI. Si nosotros observamos, pues simple y sencillamente vemos cómo teníamos nuestros cuerpos de agua, el río San Juan de Dios, cómo abría su delta. Aquí estoy hablando de la calle Pedro Moreno y la calzada Independencia. Esto es el Parque Morelos, etcétera. Esta es la barranca. Entonces este fue el primer trazo de una ciudad. ¿Y dónde se iba a poner? Pues igual como se puso en todo el mundo. La Mesopotamia, ¿dónde empezó? Pues empezó en un delta entre el Tigris y el Éufrates. Y todas las poblaciones y todo el desarrollo humano, cuando hicieron sedentarios, fue a un lado de agua dulce. Entonces, vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando. 1650, 1700, empiezan los caseríos. Esta parte tenía un lago, que ahora es una parte. Aquí tenemos la parte de Guadalajara hacia el oriente. Después del lago de San Juan de Dios, pues ya teníamos Analco, teníamos los primeros asentamientos. La siguiente. Entonces teníamos el plano 1732, y ya donde empezamos a ver un trazo de la ciudad y que se encontraba exactamente a los márgenes del río. Y esto pues nos va llevando a una serie de elementos cuando ya se hace la Real Ciudad de Guadalajara, en la cual se tenía que tener una propiedad cada una de las personas que eran parte del gobierno que existía, y tenía la obligación de dar el servicio y el uso del agua. Aquí tenemos en 1741, todavía seguimos viendo nuestro río San Juan de Dios. Vemos los primeros puentes para cruzar, el de los Vicio Cabañas y otro que tenemos en San Juan de Dios. Y con las puertas reales. Y estas puertas reales, si vemos la plaza, pues en la plaza pública tenía la obligación, de acuerdo al decreto de Felipe II, de tener sus fuentes para abastecer de agua a la población. Plano 1741. Plano 1753, el río ya empieza a desaparecer. ¿Por qué empieza a desaparecer? Porque ya había contaminación, ya estaban las molineras y empezaron a generar elementos que fermentaban y que generaban metano, que era un gas que pues molestaba a la población. La siguiente. Aquí tenemos otro desarrollo en donde aparecen ya algunas de las partes importantes, y quiero hacer la aclaración con relación al santuario, porque en las conferencias anteriores alguien comentó, que fue el compañero Sustaita en el día de ayer, en que dijo que hubo un problema por el agua porque estaba la fosa séptica y allí estaba el pozo. Entonces, si ustedes consiguen el libro de Lilia Oliver, la doctora Lilia Oliver, que se llamaba Un verano mortal, van a ver cómo el cólera que vino en el Pacífico casi acabó la ciudad de Guadalajara por el problema de insalubridad del agua. Entonces hay dos elementos básicos: el agua y la calidad del agua. La siguiente. Bueno, viene siendo, pues, como lo ubican, el Cabañas. Aquí está el río, todavía no se cerraba. Aquí vemos a un señor con sus cántaros de agua. ¿Qué quiere decir? Que el valor del agua tenía también las clases sociales. Los pobres tenían que tomar agua de San Juan de Dios, y los ricos traían agua del río Grande de Santiago, que es el río Santiago, o lo traían de Toluquilla, o tenían sus pozos propios. Pero tenían estas características, los pobres y los ricos. Entonces había los aguadores, y aparte de los aguadores pues estaban las plazas. Sí, la Plaza Independencia. Aquí ya estamos viendo en 1860, ya estaban como cuarteles, y estos cuarteles tenían toda su distribución, y vemos que el río ya se empieza a cegar en esta parte. Este es el Parque Morelos, esta es la calle de Grecia, que también se conoció como Agua Fría. ¿Por qué? Pues porque había agua muy fría según eso. Y en esta parte, toda esta zona, estaba en el cuartel 2, estaba Santa María de Gracia y sus jardines, que durante mucho tiempo también tuvo descubrimientos principales en lo que era el Palacio Municipal o el Arzobispado. De ahí corría agua, pasaba por Independencia, por Juan Manuel, hasta tener sus afluentes.
Lo mismo sucedía con el Río Blanco por acá y una serie de afluentes que ya no aparecen. Aquí tenemos cuando a alguien se le ocurrió pues que hay que tapar el río porque huele feo. ¿Y qué hay que hacer? Pues embovedarlo. ¿Y por qué hay que embovedarlo? Pues porque no es correcto. Y mi pregunta, ¿y por qué en Europa no se embovedaron? ¿Y por qué en otros países no se embovedaron los ríos? La siguiente. Ahí tenemos ya los primeros trabajos para embovedarlo. ¿Y por qué hay que embovedarlo? Pues porque fue un error, quizá, en vez de sanearlo y cuidarlo y tenerlo, hay que embovedarlo. Y hasta ahorita existen discusiones sobre un río que se llama Atemajac, lo que hay que embovedar. ¿Por qué? Porque huele feo, que huele feo muy lejos, pero no aquí. Entonces ese es la siguiente. La prisión de Escobedo. Si se fijan, bueno, aquí estoy hablando de la flora y de las características que tenía. En la ciudad de Guadalajara en 1920, aquí está la fuente. Las primeras fuentes que llegaron, que fueron desde Toluquilla, llegaron con tubos de barro, punteados con cera y pelos, y llegaron una bala arriba y tuvieron que reubicarlo. Y esta era una obligación que todas las capitales tuvieran sus fuentes. Si viajamos por España y por Europa, vamos a ver la cultura que se tiene con el agua. Y esa cultura les llega también de los lugares donde tienen muchos problemas, que son los árabes. Aquí tenemos una fuente, la de Pedro Moreno, que toda la gente tenía que recurrir al agua. ¿Para qué? Pues por elemento vital. Y cada uno de ellos pues había cargadores de agua, pero cada quien se iba con su cántaro. Y en las poblaciones pues pasaba lo mismo, no más en la capital. Ahí tenemos la fuente, otra vista, la Plaza Universidad, y aquí hay un punto importante. Aquí empieza la tecnología, las tranvías de mulas y demás, porque eso también tiene que ver con el desarrollo de una ciudad. Aquí tenemos las primeras vías que aparecen de los tranvías de mulas y el arbolado, la siguiente. Ahí tenemos las bonitas. Aquí tenemos ya, si fíjense el brinco cuántico que dimos de burritas a autobuses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar todos los tranvías. ¿Por qué? Porque no tienen el estatus de tener un autobús. Y las primeras rutas que se hizo afuera del Palacio de Gobierno se pusieron los 8 camiones que había, todas a 3 colonias y del sur. O sea, iban a todas esas partes. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues simple y sencillamente tuvimos que quitarlo. Pero mientras seguimos embovedando nuestro río. ¿Por qué? Porque era muy difícil cruzar. Si nomás había un puente o 2 puentes, pues no convenía estar trabajando con esto. Esta es la Alameda. Esto es aquí en Guadalajara. Bueno, fue aquí en Guadalajara. Ahora pueden pasar por la calzada Independencia y van a ver que es un poco cambiante. Van a ver que ya se modificó un poco. Esta la gente decía, vamos a pasear a la Alameda. Empieza el desarrollo, calzada Independencia norte a sur desde el Parque Morelos de 1929. Aquí todavía vemos a Juárez. Aquí está todo el arbolado que cambiaron y modificaron para que se viera bonito. Tumbaron todo lo que había, taparon el río y ahora sí hay que poner árboles saludados. Ahorita si pasan, pues ya pasa ahí un macro autobús y vendedores, falluqueros y anexas. Este es San Juan de Dios. Aquí sí. Aquí tenemos a Juárez, el Mercado Corona, aquí está la Plaza de Toros que se tumbó, etcétera, y aquí están los límites de la ciudad. Y los límites de la ciudad, de este lado llegamos a las fresas. Y se llamaban las fresas porque se sembraban fresas y había ahí unos manantiales, desde chiquito. La Perla estaba para acá, la Perla pasaba por Federación y estaba el barrio del Alacrán, que también tenía su afluente. Y seguimos. Guadalajara, pues hay que modernizarla. ¿Y qué hay que modernizarla? Pues hay que tomar estas 2 manzanas y esta otra, pues para hacer una cruz para que se vea bonito. ¿Y qué pasó? Pues que hay que quitar la plaza, la fuente, y hay que poner un kiosco, porque el kiosco es más afrancesado en la cultura del agua. Estas eran las líneas de los tranvías que existían y que tumbamos y que desbaratamos. Y ahorita estamos pensando en un transporte eficiente. ¿Por qué? Porque somos 4.5 millones de gentes que nos tenemos que mover, más los flotantes que andan por ahí circulando. La siguiente, la estación del ferrocarril. Estamos ahí atrás de la Alemana, hasta ahí llegaban los trenes. Es raro, en Europa
trenes llegan al centro de la ciudad a 2 cuadras. Y aquí ya no hay. Se vendieron. Y se vendieron para un interés privado, etc. Esto tiene que ver con que, con un desarrollo también. Aquí está el tranvía, el Castaños, que era un acueducto. Hay que traer agua de muy lejos. Este es el Dupont, por ahí está ahorita más o menos para que se ubique. Y era una serie de lomeríos. Y estas lomas, en aquellos tiempos se les dio en concesión 99 años a los charros. Y unos charros que hicieron un pienso muy lejos, sembraron muchos árboles, hicieron los colomos. Pero sembraron especies endémicas y muchas inducidas, como vienen siendo los eucaliptos que se utilizan para desecar los suelos. Y ahora está el gran problema de que tenemos un bosque, sepa qué tipo de bosque es, porque ya tenemos desconchador, tenemos descortezador, tenemos muérdago, tenemos de todo, porque no tiene un control y un manejo. ¿Por qué? Porque creció más allá de lo que tenía que tener. Esto estamos hablando de 1901. Si pasan por ahí no lo van a conocer. Posiblemente vean aquí la que sigue. Esta es otra parte interesante. Esto si lo conocen, acá está la barranca y esto era una parte del río Santiago. Es el río Santiago. El río Santiago, cuando la gente iba a las grandes cascadas que había en el Salto, que aquí se presentó una fotografía de sus taítas, la siguiente. Esos son los generadores para Colimilla. Allí estaba el Salto, Guanacatlán, el Salto de Guanacatlán, le seguía. Después teníamos Colimilla, Intermedias, Juntas, Puente Grande y el Salto. Ese era todo un sistema de generación y se manejaron sistemas de generación hasta 1985, cuando se acabaron los caudales del río Lerma. ¿Por qué se acabaron? Porque tenían que hacer perforaciones para mandar agua a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México pues necesitaba agua. Se acabaron el agua que tenían, entonces agarraron de una cuenca de Lerma. Después, ya que se acabó esa, pues ahora están buscando la de Tuxamala. Ya se acabó la de Tuxamala, van por otra cuenca. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar. Este es Colimilla, cuando se estaba construyendo y cuando estaba generando. Si van ahorita, posiblemente no encuentren esto, encuentren drenajes, botes, aceites y quizá muchos me han preguntado, ¿y de dónde viene el agua? Son drenajes. No hay una presa o un lago superior que esté generando estos caudales. La siguiente. Bueno, esta es una calle que se llama Hidalgo. Cuando este mercado lo tumbaron y lo recorrieron, que se me hace que se quemó hace días. Estas se las puse aquí para que vean más o menos cómo se ha manejado la historia. Estoy hablando de 1950. Ampliación de vía Javier Mina. Este es Javier Mina, ahí está la catedral, y se abre Javier Mina en 1956. Una infraestructura rápida para que todos estemos a gusto y para que pasen muchos automóviles. Ahí está, aquí. Ese es Javier Mina, aviso, yo no tomé estas fotos, me compilé. Esta es Enrique Díaz de León, antes Tonsa. Aquí está el Cervantes, aquí ahora es un banco, y esta se abrió, y en la parte final tuvieron problemas porque ahí es donde tiramos la basura. Entonces nunca se compactó y toda esta zona tuvo problemas, más o menos a la altura de Mezquitán, de hundimientos. Y todos los sistemas acuíferos que corrían por ahí también tuvieron problemas. Lo mismo sucedió con el Tren Ligero, que todo el sistema hidráulico no lo respetaron, igual con lo de Ávila Camacho, igual con la parte de Liceo y en algunas partes se llama El Retiro y anexos. Bueno, esta es una parte que yo creo que conocen. Esta es la barranca, esta es la calzada de Independencia. ¿Por qué pongo estas dos? Pues para ver qué estamos haciendo. Este ya es más para acá. Ahorita ya no es así, ahorita ya está completamente saturado. Entonces, ¿qué fue lo que nos detuvo? El límite geográfico. Y ya está el proyecto de hacer un cruce y un cambio de amigos para allá. Pero mi pregunta, ¿y todos los que viven aquí necesitan agua? La siguiente. Los arcos de fierro 1939, hasta ahí llegaba el límite de la ciudad. ¿A qué me voy? A que había un límite. Y el límite decían de aquí hacia el centro de la ciudad. Mi pregunta entonces es, ¿cuál es el límite actual de la ciudad?
cuál es el radio y cuál es la cantidad que puede soportar el suelo y la naturaleza de mantenernos aquí a todos circulando. Ahí está cuando se quitó la dichosa plaza y se hizo el kiosco, ¿verdad? Y fíjense todos los jardines que había, bueno, la pureza. Posteriormente se metieron unas esculturas que sepa qué pasó, etcétera, en fin. Aquí está una cosa muy importante. En 1853 se hace la caja de agua, no, esta se hizo en 1743 con Fray Pedro Antonio Buceta, un señor de 80 y tantos años, 87 años, que llegó a la ciudad de Veracruz para resolver el problema de los drenajes. Y de ahí se lo trajeron e hizo unas galerías filtrantes. Analizó la geología, vio que eran espumas piroclásticas, o sea que era jal, que había mucha infiltración, hizo lo que se llama intersección de galerías y hasta la fecha está funcionando esta y no se ha secado. Y lo mismo sucede con los colomos, pero nosotros seguimos creciendo y seguimos tapando la filtración y tenemos ahí lo que es el Bajío y otras partes interesantes. Bueno, aquí tenemos la ciudad de Guadalajara, le seguimos, ahí está la ciudad de Guadalajara en la misma foto. Cambió, ¿en cuánto? En menos de 10 años, pero unos ya brincaron, ya andamos por acá. Entonces la pregunta que se hace uno es, todo esto sin esta agua y el drenaje se viene aquí al río Santiago. Entonces en el Bajo Santiago, o sea en el Alto Santiago, estamos descargando todos nuestros drenajes. El río Osorio, el San Andrés, San Juan de Dios, el río Brando, todos van ahí como drenaje, porque no potabilizamos ni siquiera el 3% del agua que consumimos. La siguiente, la ciudad de Guadalajara todavía ya un poquito más cerca, pero hay que inventarle más. Y si le inventamos más, pues ahora hay que irnos para arriba. Entonces mi pregunta, en un metro cuadrado, ¿cuántos habitantes tenemos? Ahora, el agua que voy a necesitar, esta la tengo que subir y bombearla hasta acá. Y luego sigue el drenaje, hay que regresarlo. ¿Y a dónde lo mando? Pues lejos. Entonces ahí empieza un gran problema de lo que viene siendo nuestro sistema. Ya que ya no cabe, pues vamos a Tlacomulco y vamos a otros, pero ya no estamos haciendo las vialidades, ya no estamos viendo cuáles son las zonas de recarga de agua, ya no estamos viendo cuáles son los sistemas de contaminantes, no estamos viendo nada de eso. Ahí está un ejemplo de uno de los fraccionamientos, que llega el momento en que la gente se va porque no hay servicios y al rato son un montón de colmenas que siguen. La pregunta es, ¿cuál será el máximo de la población que puede recibir una zona o un área? ¿Por qué? Porque el agua es la misma. Desde el Bajo Paleolítico está lloviendo lo mismo, pero seguimos en una forma exponencial. Aviso, ahí está la ciudad de Guadalajara abajo. O sea, yo ya no la alcancé a ver ahí, no sé si sea error de la fotografía o sea contaminación. Y esta contaminación la estamos respirando todos. Siguiente. Área Metropolitana de Guadalajara, el 9 de diciembre del 2009, el Honorable Congreso del Estado de Jalisco aprobó mediante un decreto número 23.021 en la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlacomulco de Zúñiga y El Salto, Juanacatlán, Iztahuacán de los Membrillos, y ahorita hay otra extensión de más municipios. Entonces el Área Metropolitana de Guadalajara va a llegar posiblemente a Estados Unidos, a Houston, no sé a dónde. Bueno, una población creciente que actualmente se estima en 4.6 millones de habitantes requiere una gran cantidad de agua para satisfacer las demandas actuales y futuras de agua potable y usos domésticos, industriales y municipales. Y me pregunto, ¿y el agua? Porque aquí en la ciudad, cuando se regula una fábrica que haga papas, no sabritas, o sea, papas, o que haga agua, o que haga carne, o que haga proteína, ¿no? ¿De dónde viene? Del campo. ¿Y dónde está el campo? Entonces, la demanda actual, según eso, en el 2013, es de 439 millones de metros cúbicos por año, equivalente a un gasto medio de 13.9 metros cúbicos por segundo, que tendrían que ser abastecidos de manera firme, o sea, permanente y continuo, sin ningún déficit, para el bienestar de la población. Abastecimiento de la zona metropolitana, acuíferos subterráneos, 3 metros cúbicos por segundo. Río Calderón, parece Elías Chávez, que se calculó para 1 metro cúbico, y según nos dijo Raúl, era 1.5, sí está cierto. Lago de Chapala, 5.5 metros cúbicos por segundo. Queremos que siga Chapala, pero le seguimos sacando agua a Chapala. Y luego, y además,
de otras fuentes no operadas por el CIAPA. Mi pregunta, ¿cuáles son esas fuentes o cuáles son esos pozos que tienen propiedad o que tienen manejo interno? La suma de este gasto es de 10.5 metros cúbicos por segundo, por lo que hay un déficit de 3.4 metros cúbicos equivalentes a 106.3 millones de metros cúbicos anuales. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Del banco del agua? ¿O de dónde? Entonces, el siguiente punto es, este déficit se incrementa anualmente de manera natural. ¿Por qué? Porque cada día que le quitamos agua al campo, esa gente se viene a la ciudad. Entonces, ¿quiénes se van a encargar de alimentarlos? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El agua en el agro o el agua en las ciudades? Entonces, estamos impulsando el crecimiento de las ciudades hasta qué límite. Bueno, dice, el aumento de las actividades económicas que exigen por lo menos la conservación de la dotación. O sea, nos aseguramos en la ciudad y el campo que sufra. Se prevé que la demanda se incremente en los próximos 20 años a poco más de 16 metros cúbicos por segundo y para el año 2043 con una dotación más sustentable, una última, o sea, de 223 litros hora, mínima requerida para la calidad de vida que se merece esta metrópoli. O sea, nos merecemos eso y más. Entonces llegará a 17.72 metros cúbicos, equivalentes a 558 millones de metros cúbicos al año. Y la pregunta que me hago, ¿en cuántas reciclamos? ¿En cuántas reutilizamos? ¿Y dónde está la priorizar el abastecimiento del alimento y de la proteína? Ya nos lo dijeron ayer. ¿Cuántos litros se necesitan para un huevo? ¿Cuántos se necesitan para una papa? ¿Cuántos se necesitan para un refresco? ¿Cuánto para una cerveza? ¿Y cuántas consume la ciudad? Entonces vamos a darles comidas y vamos a utilizar esa cantidad de agua. ¿Hasta dónde? Bueno, este es un futuro de la ciudad de Guadalajara. Se me ocurrió hacerlo ahorita en la tarde. Esta es la, bueno, ubíquense. Esta es Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, por aquí. En Mariano Otero hay una sola salida, para que no se, si van a Tezistán está por acá y Puerto Vallarta está acá. Eso es lo que nos va a pasar. Vamos a destruir la ciudad. Es un cáncer. El seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y la pregunta, ¿hasta dónde? Muchas gracias. Abrimos la participación al público. Vamos a tener 5 minutos para preguntas, comentarios. Si gusta, bueno, democráticamente le doy la palabra a usted para que nos diga qué sucedió el día de ayer. El día de ayer se da un paso quizá un poco tardío en volver a ver la gestión del agua de una manera integral. En México, aunque en el papel decimos que estamos en la etapa de la sustentabilidad, yo se lo digo porque soy miembro del Consejo de Juan Cabrera Santiago, y las presentaciones que hace el gobierno a veces que ya estamos aquí en el papel, pero seguimos atorados en la construcción de grandes obras, en satisfacer una demanda voraz sin límite. Nos ilustraba muy bien el doctor Gómez Reina, que ha pasado con Guadalajara. Es un caso muy parecido a lo que está sucediendo con León, y bueno, en el estado vemos el gran dilema que está ahorita, cómo se manipula la situación del agua para la ciudad y se va generando una confrontación campo-ciudad de alguna manera. Quieren que se quede la zona metropolitana sin agua, o allá unas cuantas gentes de Temacapulín que son poquitos, entonces como los demás somos más, pierden. Entonces, bueno, es una tarea, es un reto muy importante que tendremos. El doctor Gómez Reina pues está integrado en este equipo, entre otros. Hay expertos del extranjero también, con mucha experiencia, de la talla del doctor Gómez Reina. Y bueno, pues
Lástima que cuando los problemas se están apremiando, el gobierno abre más espacios a la sociedad. Estamos con cautela en el sentido de que pues, no pueden cambiar las cosas tan drásticamente cuando ha habido un autoritarismo y un mal manejo en la administración del agua. Pero ese es el papel que tenemos como sociedad, hacer esa tarea. Y para eso necesitamos unas redes enormes de gente interesada en concientizar. Tenemos que trabajar mucho en contra de esas pretensiones económicas, de que el agua debe ser sin medida y no importa que nos cortemos ya no una pierna, quizás hasta las dos, incluyendo el estómago, porque es el que nos alimenta ahí en una región como los Altos, en donde no hay agua de sobra. Somos salteños y estamos en contacto constante con los productores, con la gente, lo vemos, incluso se lo decimos a la gente del gobierno. Si alguien ha visto el agua de sobra, díganle por favor a los productores dónde está, que están desesperados, la necesitan para seguir produciendo alimentos. Entonces, aquí es una etapa muy crítica de modelos que han sido en algunos países ya algo rebasados, nos lo presentan como una gran novedad para nosotros. Y bueno, hay una batalla interesante. Nos anima el que hay un grupo de técnicos muy calificados, tanto en el aspecto físico, del medio físico, como del aspecto social también. Y bueno, estaremos sin duda haciendo un gran esfuerzo para un trabajo muy profesional, pero tendrá que ser de la mano de la sociedad. No podremos solo con toda la tarea. Pues en resumen es lo que le queríamos compartir. Muchas gracias por su atención. Voy a presentar también al doctor César Monzón, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas, quien nos acompaña. Bueno, pues vemos el problema. Disculpen, yo veo permisos para construir edificios por todos lados y cómo controlan, cómo da el gobierno esos permisos para crecer de esa forma. No entiendo por qué, si estamos con el problema tan grave, sigue dando permisos de construir esos edificios que van a absorber mucha necesidad, mucha agua. Bueno, aquí el problema que se presenta en nuestro país y principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara es que muchas veces el resolver un problema técnico no se lo dejan a los técnicos, sino que es un negocio económico, es un fraccionador, son metros cúbicos de concreto, es una licitación y un negocio. Entonces, cuando entramos a eso, pues nos hemos dado cuenta que en otros países donde se han aplicado estos negocios, tarde o temprano truenan, y truenan ante la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos análisis que se hacen, o sea, si se fijan, yo no manejé algoritmos matemáticos, ni me metí a precipitación, evaporación, transpiración, o sea, no me metí a eso. ¿Por qué? Porque es más sencillo verlo con imágenes y darnos cuenta realmente cómo está creciendo la ciudad ordenadamente, y la gran pregunta de dónde va a salir todo eso. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que exigir qué es lo que está pasando y señalarlo y decirlo. Esta lucha que estábamos trabajando en la Universidad de Guadalajara con las gentes de Los Altos, pues las indicaciones del rector general en algunas de las reuniones, el primer comentario que se hizo es si existe agua, pues la damos. Si no existe, hay que hacer los análisis. Hicimos la modelación de los estudios, hemos trabajado en eso durante años y nos damos cuenta que esta zona va a quedar impactada. Nosotros tenemos estudios de lo que viene siendo la modelación en el futuro, y tenemos un trabajo que hicimos aquí con Hermes, en donde 10, 15, 20 años va a subir 5 grados la temperatura y se va a hacer una zona desértica. Ahorita en las conclusiones vamos a manejar algunos temas de esos, ya más técnicos, con relación a la presentación de los 3 días que tenemos, más estos. Pero sí, la pregunta es, ¿y quién es el dueño del agua? ¿Y cómo lo están manejando? Y ahí nos llevan a todos, o sea, los hijos, los futuros. Cuando se hizo la presa del Zapotillo se dijo, bueno, es para el futuro de León. Y la pregunta, ¿y el futuro de Guadalajara? Pero también tenemos que tener orden. ¿Cuántos vamos a hacer? Ya nos pasó en un trabajo que estuvimos haciendo en España,
de que todo lo que era la parte sur de España no tenía agua, y la parte norte sí, y fue una guerra para hacer los trasvases, a través de las tablas de Daniels y todo, o sea, una serie de elementos técnicamente para poderles dar agua a la parte sur. Y ahí está el problema, ¿quién es el dueño del agua? ¿O para qué sirve el agua? Y son una serie de factores técnicos, económicos, sociales, políticos, que hay que desarrollar. No nomás es hablar del agua. Aquí no hice ninguna ecuación ni nada, porque no se trata de eso, se trata de agarrar conciencia y llegar a conclusiones generales. ¿No? Quiero dejar aquí este documento. Ayer tuve la intervención y sobre esta intervención que hice estoy haciendo una observación, o sea, muy concreto, para que... A ver. Muchas gracias. Aunque el otro micrófono, pues aquí está. Ah, es que tenía la palabra. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, porque es por... Buenas noches, soy el ingeniero Tomás Durán Nieto, miembro de esta sociedad. Soy meteorólogo y ingeniero constructor, estudios hechos en escuelas militares. Es muy breve lo que yo quiero decir. Se me hace este evento que se organizó magnífico. Se van a sacar muchas conclusiones y recomendaciones. Como magnífico es el trabajo que está haciendo esa organización de la que están hablando, que hay que concientizar a la gente, perfecto, porque desgraciadamente tengo yo 35, 37 años aquí viviendo en la ciudad de Guadalajara, y desgraciadamente, vuelvo a repetir, las autoridades son periodos sexenales, hablando del gobierno del estado, o trienios, hablando de los municipios. Lo único que les interesa es que en su sexenio no vayan a ocurrir los desastres que están previendo ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere un esfuerzo muy grande de toda la sociedad para hacer entender a nuestros legisladores, al Poder Ejecutivo, en fin, al gobierno en general, que esto es de vida y muerte. Hay que tomar una acción más positiva, más enérgica, esa es la palabra, para que vean que sí tienen la obligación de solventar los problemas que se van a presentar y se están presentando en las áreas urbanas y en el campo. Y no es por falta de estudios, se hacen muchos estudios, pero todos se presentan y todos van al cajón. Dicen, no va a ser en este sexenio, no me toca a mí. Sí, miren, es mi observación. Sí. En relación a eso, aquí la Sociedad de Geografía se ha preocupado por estos temas y tenemos ya varios años trabajando sobre esto, y inclusive en este mismo salón un día vinieron a desacreditar todos los trabajos que estábamos haciendo. Entonces, ahorita que estamos trabajando en algunos proyectos sobre el agua, pues hemos hecho declaraciones, estamos trabajando con equipos internacionales, etcétera, porque allá sí reconocen los trabajos y nos dan todo, y aquí no. Y el problema que existe es que aparecemos como enemigos del sistema. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de los negocios. Pero la pregunta, el agua, los alimentos, el territorio y la energía en otros países es seguridad nacional. Y aquí, muy bien, gracias. A ver, compañeros. Buenas noches. Bueno, mi pregunta y mi preocupación va en el sentido de que si el gobierno del Estado, toda la administración, tiene ya una política pública respecto al agua. ¿Por qué? Porque no quiero ver a Jalisco como otros estados en el caso de la inseguridad, que formemos autodefensas para defender quizás el agua, porque hace 10 años el problema de la seguridad casi nadie lo veía y parecía que el problema estaba controlado por el gobierno. Ahora tal parece que es el mismo esquema del agua.
tenemos una última información de la Ciudad de México, en donde ya había serios problemas por el reparto de agua potable. Entonces, mi pregunta concreta es esto: el gobierno del estado debería de conocer toda esa serie de datos, y si no los implementa a través de una política, pues creo que es grave, y mucho más grave es si no los conoce. Entonces yo sí pediría una conclusión a este respecto, y que por medio de esta benemérita sociedad pues pueda impulsar o demandar una acción de una política clara de agua para Jalisco. Sí, mira, ¿sí se escucha? Bueno, es un sabotaje. Mira, en relación a la pregunta que haces, sí lo conocen perfectamente esto, e inclusive en algún tiempo que nos tocó asesorar a agentes del Congreso del Estado, nunca se firmó un acuerdo para una dichosa presa, para un trasvase entre cuenca y cuenca, que es lo peor que puede existir hidráulicamente por el impacto que hay desde la cortina hasta lo que es en la salida al Pacífico. Estoy hablando de la cuenca del Río Verde, Santiago, Pacífico. Lo que sucede es que hasta la Corte les dijo, se suspende. Ellos desacato a la Corte y siguen construyendo. Hay otro juez que también les dice, no, y siguen construyendo. ¿Tú crees que no lo conozca el gobierno del estado? Quizá los asesores del señor gobernador les platican medias verdades, pero para eso en el observatorio nos hemos decidido, o sea, son varias universidades las que estamos. Aquí está la persona que representa al UNIVA, está el compañero Márquez, estamos algunos de la Universidad de Guadalajara, en donde tenemos que tener la ética suficiente que se ha perdido en este país para decir las cosas como son. Y ese es uno de los puntos en donde el conocimiento científico tiene que imponerse. Nosotros no vamos a discutir, pienso, creo, se me ocurre, porque eso es el pseudoconocimiento. Los datos técnicos aquí están. Y el día de ayer que estuvimos con el gobernador del estado, dijo, quiero verlos con las mesas técnicas. Y las veces que hemos estado con las mesas técnicas, no, pues tiene que ser secrecía, no puedes pasar la información. ¿Qué pasa? Pues simple y sencillamente estamos en el oscurantismo, en donde todo es pecado, y así es. Entonces tenemos que gritar la universidad, tenemos que gritar la sociedad, tenemos que las ONGs, o sea, todos los que estamos metidos ahí, porque en el agua estamos todos. O sea, no hay porque no, a mí no me pasa, a todos nos pasa, y todos somos corresponsables del tratamiento previo y posterior que se le da al agua, y nadie dice nada. Ahorita es un problema de salud pública el agua que llega a Guadalajara, y nadie dice nada, y tenemos que decirlo y tenemos que señalarlo, le pegue al que le pegue. Sí, buenas noches. Yo soy Miguel Vargas, vengo de un fraccionamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cuidar el agua es parte de la cultura. Yo tengo poco realmente que llegué al fraccionamiento, pero vi que hay problemas muy fuertes con la escasez del agua que han orillado a la gente a llegar a tomar la carretera federal de Chapala. Bueno, revisando el plan parcial, volvemos a caer en lo mismo. El fraccionamiento no ha sido entregado porque la fraccionadora construyó 8,737 casas y no encontró agua suficiente, aunque tiene el permiso de Conagua para extraer el líquido. Por otro lado, la planta de tratamiento de aguas que se tiene no está realmente tratando el agua, todas salen en la carretera a Chapala. Cuando pasen a Chapala, si han ido, van a oler donde dice el Capulina drenaje. Es el drenaje de 8,734 casas, 43,660 habitantes a futuro, ahorita hay 30,000, y todavía pasa el canal del drenaje a cielo abierto. Nosotros estamos aquí porque escuchamos que el municipio de Tizapán nos va a enseñar a ahorrar el agua, y es a lo que venimos, porque tenemos nada más 12 horas de agua y hay personas que no tienen para comprar un tinaco porque la mayoría son créditos Infonavit y no tienen ellos
dinero para comprar un tinaco y los que tienen no los dejan porque la construcción no soporta una tonelada de agua arriba de las casas. Entonces realmente es una oposición y efectivamente es por la miserable actuación de los fraccionadores junto con la ambición de algunos actores políticos que aprovechan los grandes permisos sin saber que hay factibilidad de agua, porque les van a pasar a lo mejor un pedacito de esa miel que van a cosechar. Entonces es cuestión de cultura, de unirnos todos. Efectivamente nadie nos va a negar la reproducción humana, pero podemos hacerlo todo con orden, cuidando el agua, y es a lo que venimos. Gracias. Bien, vamos a abrir un... Sí. ¿Quién falta? Caridad. Además de todo lo técnico que hemos oído, me parece que tenemos la necesidad de organizarnos como sociedad, y hay maneras de hacerlo en forma no violenta y en forma política para presionar, pero nadie habla de esas posibilidades. Existe toda la literatura necesaria para aprender a hacerlo. Tenemos muchos ejemplos de cómo se ha hecho en otros lugares. ¿Por qué hablamos aquí de la apatía tapatía? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nadie quiere moverse? ¿Que nadie tiene ganas de hacerlo? ¿Que les da miedo? Creo que esas son las raíces que hay que ver para ver si se puede hacer alguna cosa activa. Presionar al gobierno, no se va a presionar al gobierno con estudios solamente. Tiene que haber actividad política y la podemos organizar. Pero yo no veo ni oigo que nadie hable sobre eso. ¿Usted? Caridad, qué bueno que haces el comentario. La doctora Caridad Inda dio aquí en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística un curso precisamente de la no violencia, de cómo hay toda una serie de técnicas organizacionales que nos ayudan a hacer esas redes y esas vinculaciones y ese tipo de presiones para que se den los cambios. Tienes muchas publicaciones, a mí me gustaría mucho que volvieras a dar ese curso aquí en la Benemérita, y que tuvo bastante éxito, pero que requiere de una continuidad. Quiero también mencionar que se encuentra aquí el licenciado Luis Zúñiga del Ayuntamiento de Tizapán con un tema que nos van a mostrar después de que termine nuestro foro. Aquí afuera hicieron el esfuerzo para traernos una muestra de un proyecto que se llama Salvemos el Lago, Salvemos el Mundo, y que vale la pena que nos lo muestren al final de este foro. Ahorita vamos a dar 5 minutos de relax para poder presentar lo que van a ser nuestras conclusiones y también poder entregar los reconocimientos a las personas que hoy han participado con nosotros. Damos 5 minutos puntuales. Gracias.